Gracias a Dios, como les dije, hoy estamos cerrando la serie de la cruz de Cristo, y el tema que vamos a ver en esta hora es justamente la victoria de Cristo, mis hermanos. Si Dios permite, vamos a ver esto. Vamos a hacer una oración. Iniciamos. Padre, de nuevo te damos gracias, Señor, porque en tu gracia, tu misericordia, Señor, nos reúnes aquí en tu nombre. Gracias por esta hambre y sed de justicia que pones en nosotros. Gracias porque cada domingo sacías nuestra sed con tu palabra. Y Señor, yo te ruego, Padre, que ayudes a mis hermanos a estar aquí atentos a tu palabra. Te ruego a aquellos que aún no te conozcan, que tu soplo soberano los traiga a nueva vida, si esa es tu voluntad, Padre. Te ruego, Señor, también que me ayudes con tu Santo Espíritu a usar las palabras correctas, a usar los énfasis correctos, solo para que tu palabra quede grabada en los corazones de mis hermanos. Y si algo, Señor, digo por mi falta de entendimiento, de capacidad, de preparación, algo que no sea conforme a tu palabra, te ruego que lo quites del corazón de mis hermanos. Y aquello en lo que tú me lleves, Señor, a hablar con verdad, eso te pido que lo afirmes en los corazones de mis hermanos, Padre. Y gracias, Señor, ponemos este tiempo sabiendo que cuando se lee tu palabra es la voz de Cristo la que está hablando, tu Espíritu Santo el que nos está ministrando y tu Padre Santo el que está siendo glorificado. Pues gracias, Señor, por los méritos de nuestro bendito Jesucristo en la cruz. Amén. Bien. Mis hermanos, el día de reposo para el pueblo del antiguo pacto era el sábado, el Sabbat. Era el séptimo día de la semana. El día de reposo para el pueblo del nuevo pacto, para nosotros, para la iglesia, es el domingo, el primer día de la semana. Pero empecemos por entender por qué. ¿Por qué nosotros lo celebramos en el domingo? ¿Y por qué cambiamos del sábado al domingo? Para entender esto tenemos que conocer, evidentemente, algunos aspectos del Sabbat de los judíos en el Antiguo Testamento. Dice Éxodo 20, del 1 al 2, aquí está en el preludio de Dios cuando les va a entregar su ley moral, sus 10 mandamientos a su pueblo. Estaba entrando en un pacto con su pueblo que había rescatado de la esclavitud de los egipcios. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, y agrega que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, siempre Jehová les recordaba su obra de redención. Los había liberado de la esclavitud opresora de los egipcios. Así él inicia. Entonces, cuando él va a entregar sus 10 mandamientos, la base para obedecer los mandamientos era justamente que Jehová los había redimido, ¿sí? Que la redención que él había efectuado. Y dice el cuarto mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, es no que se me olvidó en la semana y me acordé en la semana, hay un sábado. No es eso. Esto es de espera con anhelo, con ansias, espera ese día. Márcalo en tu calendario, tenlo en cuenta ese día. Que es reposo para ti, que Jehová tu Dios te dio para que reposes, y santifícalo. Esta palabra santifícalo es apártalo de todas las actividades que haces en la semana, apártalo, dedícalo ¿a quién? A Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque te salvó, es lo que dice aquí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, y agrega, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y nos da la razón
porque Dios nos puso ejemplo para eso. Y dice Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando aquí dice que Jehová lo bendijo, es que Jehová va a hacer todo lo necesario para que en ese día se logre el propósito de Dios. El propósito de Dios para el día de reposo, tanto en el Antiguo Testamento como para nosotros, es que en ese día glorifiquemos a Dios. ¿Sí? Leemos en el relato de la creación, que le dijo a los peces, multiplíquense. Pero dice, y los bendijo, y se multiplicaron. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios los capacitó justamente para que pudieran cumplir con lo que Dios les estaba ordenando a su creación. Eso es que los bendijo, los capacitó para que lograran ellos cumplir con los objetivos que Dios les estaba dando. Cuando nos dice aquí, Jehová bendijo el día de reposo, mis hermanos, en este día de reposo para nosotros, que es el domingo, hay una bendición especial de nuestro Señor. Por eso en este día los cantos son distintos, la palabra es distinta. El Señor lo bendijo. Para nosotros, ¿qué día es? El domingo. ¿Es de bendición en la semana estudiar la palabra de Dios? Claro que sí. Lo hicimos estos días, miércoles, jueves, viernes. Pero el domingo para nosotros es un día que Jehová bendijo y santificó, lo apartó. Aquí dice, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, esto es para nosotros debe ser un anhelo el esperar que el día de reposo. ¿No? Y venimos porque aquí recibimos la palabra de una manera distinta. Debe ser nuestro anhelo que llegue el día para estar aquí en la casa del Señor, gozarme con mis hermanos, sobre todo alrededor de su palabra, cantándola, leyéndola, orándola para la gloria de ¿qué? De nuestro Dios Trino. Dice aquí el verso 9 y 10, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y como vimos en el verso 11, nos da la razón de esto. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nosotros vemos que por lo que Israel santificaba o apartaba ese día de reposo era por 2 cosas. Número 1, porque Dios los había creado. ¿Ven? ¿A qué hace alusión? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Ellos recordaban que ellos eran propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había creado. Pero también ellos lo apartaban porque Dios los había redimido. Como inicia diciendo, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, lo que ellos celebraban en ese día de reposo, lo que ellos recordaban, por lo cual ellos lo guardaban, era para dar gloria a su Dios creador y a su Dios redentor. El mismo Dios, sabemos, pero creador y redención. Aquí en Éxodo 20, que acabamos de leer en estos versos, se ve claramente el aspecto de la creación. Y quizás no se vea tan claro aquí el aspecto de la redención. Pero allá en Deuteronomio 5:15, Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. Eso es lo que quiere decir esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, como un juicio a los israelitas, había dicho, de toda esta generación nadie entrará en la tierra. Llega una nueva generación, ellos tienen que ser nuevamente instruidos en lo que Dios había dicho en Éxodo. Entonces Deuteronomio es repetición de la ley. O sea, Moisés está repitiendo estas cosas ¿para qué? Para el pueblo que sí iba a entrar en la tierra prometida. Pero bueno, por eso se repite esto allá en Deuteronomio. Pero se agrega este dato. Voy a leer de nuevo todo Deuteronomio 5, 12 al 15. Estamos viendo el 4º mandamiento y estamos viendo por qué nosotros lo celebramos en un domingo. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,
ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y vean lo que agrega aquí. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, lo dice en dos sentidos. Por esa razón también el siervo debía descansar, porque dice, acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto, pero también él les da la razón, que porque yo te redimí, te rescaté, ¿sí? Porque dice, porque Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, o sea, aquí está haciendo referencia a la redención, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, ¿sí? Entonces ellos, ¿por qué lo guardaban, mis hermanos? Porque habían sido creados y porque habían sido, ¿qué? Redimidos. Pero vean ustedes, por su creación física y por su redención física, ¿sí? Físicamente creados, redimidos físicamente de una esclavitud de los egipcios. Y ellos sí era un reposo físico. Entendamos esas cosas, físico. Pero todo esto, ¿qué anticipaba o qué anunciaba o qué apuntaba todo esto? A una creación espiritual, a una redención espiritual y a un reposo espiritual en el domingo. ¿Vamos bien? Mis hermanos, y como ambas cosas, tanto la nueva creación espiritual como la redención espiritual fueron obtenidas para nosotros por la victoria de Cristo en la cruz. Es lo que celebramos nosotros cada domingo. La victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que somos nosotros en Cristo. Hebreos 9 del 11 al 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que nosotros ahora celebramos cada domingo es que por la victoria de Cristo ya somos nueva creación y que ya no somos esclavos del pecado, que hemos sido ¿qué? Redimidos. Lo mismo que el pueblo del antiguo pacto, pero nosotros esas realidades son espirituales. Eso celebramos en el día del Señor. Como fue dicho por el profeta Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es decir, la gloria futura del Israel del antiguo pacto sería mucho mayor, pero eso apuntaba a la gloria que nosotros estamos viviendo. El verdadero Israel del nuevo pacto, porque la gloria de la redención es mucho mayor que la gloria de la creación, como vimos en la primera hora. Tanto, mis hermanos, que provocó el cambio de día de sábado al domingo. Cristo, Él fue el que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Él fue el que cambió un día de reposo físico por otro día de reposo espiritual. Él por su obra, Él fue el que vino e hizo el cambio. El Señor es Señor aún del día de reposo. Él cambió el día por causa de una obra más gloriosa que la creación. Cristo es creador de todas las cosas, ¿sí? Pero Él hizo una obra más gloriosa que la creación. ¿Qué hizo? La redención. La redención. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó ¿en qué día? En el primer día de la semana, en el domingo. Y así Él sella, digamos, así confirma su gran obra de redención. El día de la tumba vacía fue el día que nuestro Señor Jesucristo fue vindicado por Dios el Padre. Y ahí, cuando Él resucita, es cuando Él fue declarado Rey de Reyes y Señor
de señores. Esto lo vemos en Hechos 2, 23, 24 y otro verso que es el 36. Este sermón es en el día de Pentecostés que Pedro dirige a los judíos y les dice refiriéndose a quién, a nuestro Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como hemos aprendido. Esa era la voluntad del Padre, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Era su voluntad, su decreto eterno. Pero les dice a aquellos que lo llevaron a la cruz: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero este es el énfasis que quiero que veamos, el 24, al cual Dios levantó. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque era imposible que fuese retenido por la muerte. La muerte no es natural. La muerte es una consecuencia legal. Dijo Dios, la paga del pecado es muerte. El Señor estaba muriendo en lugar de todos nosotros, todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, y verdaderamente que murió, pero porque no había cometido él un solo pecado, finalmente esa consecuencia legal no era para él. Por eso es que la muerte no le pudo retener. Y agrega en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En la resurrección Dios vindica toda su obra que hizo en vida y muerte. En resurrección es cuando Dios lo declara Señor y Cristo. El cambio del día del sábado al domingo fue porque en la cruz es donde Cristo fue victorioso. Ahí fue victorioso, en la cruz. En la cruz Él conquistó la victoria, en la cruz. Pero por medio de la resurrección esta victoria fue confirmada. ¿Sí? Esta victoria fue demostrada. Esa victoria fue anunciada a todo el mundo por medio de la resurrección. Entonces, Cristo venció en la cruz, pero Dios por la resurrección confirma su victoria. Amén. Por eso nosotros proclamamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre que proclamemos su muerte, tenemos que decir, Él no cometió un solo pecado, pero estaba llevando a la maldición de todos nosotros. Muere, pero porque no comete un pecado, la muerte no lo pudo retener. Porque esa pena legal en Él no aplicaba. Murió por nosotros, pero Él resucita con poder. Y ahí Dios, ¿verdad? Ahí confirma la victoria de Cristo en la cruz. Amén. ¿Dónde fue la victoria de Cristo? En la cruz. ¿Cómo se confirma que verdaderamente venció en la cruz? En su resurrección. Amén. Ese domingo de resurrección es en el que Dios Padre hizo una declaración pública acerca de su Hijo. Es cuando Dios Padre vindicó cada una de las cosas que Cristo dijo de sí mismo en su ministerio terrenal. Miren, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. ¿A dónde? El que por mí entrare, ¿a dónde? A la salvación, a la gloria, con Él. Amén. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Miren, mis hermanos, por medio de la resurrección, lo que estaba diciendo Dios Padre es esto. Así es lo que está diciendo Dios Padre. Así es, escuchen a mi Hijo. Él es quien dijo ser, quien dijo Él que es. Porque nadie más es Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que estaba diciendo el Padre con su resurrección.
vindicando que todo lo que Él dijo, eso es verdad. Verdaderamente Él es mi Hijo, el que dio su vida por ustedes, al que lo resucité, ¿para qué? Para vindicar su victoria en la cruz. Amén. Por eso Pablo nos dice en Romanos 1:4 que Cristo, según la carne, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder. El Hijo siempre ha sido Hijo, pero se encarna, se humilla, y a la vista de los hombres Él estaba siendo derrotado en la cruz, pero realmente ahí está obteniendo que la victoria, como veremos. Pero con la resurrección es que el Hijo encarnado por la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder. Se refiere al Hijo encarnado resucitado. Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La cruz, como aprendimos, obtuvo la salvación de los pecadores, la expiación de la culpa, la propiciación de la ira de Dios, la redención de la esclavitud a nuestros pecados, el perdón por medio de la justificación y nuestra reconciliación con Dios por cuanto éramos sus enemigos. Ahí en la cruz, Cristo vence a Satanás, el pecado y la muerte. Ahí en la cruz, Cristo aseguró ese mismo triunfo para nosotros, para los que tenemos la fe en Cristo. Y esa victoria de Cristo es confirmada, ¿por qué, mis hermanos? Por su resurrección. Vamos a ver aspectos de la victoria de Cristo. Algo que la Biblia deja de manera innegable es que allí en la cruz Él venció al diablo. Todas las potestades, principados, ahí los vence. ¿Y cómo logró Cristo esta victoria sobre Él? La victoria primeramente fue decretada. Su etapa inicial de esta victoria, eso lo anunció Dios mismo allá en el huerto del Edén, Génesis 3:15. Estas palabras son dirigidas a Satanás, cuando le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta, la simiente de la mujer. ¿Quién es? Cristo. Va a venir Cristo, Él te va a derrotar, Él te va a aplastar la cabeza, le dijo Dios a la serpiente. Y le dice, tú lo vas a herir en el calcañar. ¿Por qué? Porque ciertamente tú, por lo que harás, incitarás al pueblo judío a que griten que a Él se le crucifique. Entrarás en Judas, Judas lo traicionará. Y por todo eso Cristo será crucificado. Esa es tu herida, en el calcañar es en el ¿qué? En el tobillo. Esa es tu herida para con Él. Pero en esa misma cruz, dice Dios, es donde Cristo a ti, Satanás, te va a aplastar ¿qué? La cabeza. Sí, después esa victoria es iniciada. La segunda etapa de esa victoria es cuando la inició Jesús en su ministerio. Satanás hizo muchos intentos por librarse de Cristo. Lo intenta mediante el asesinato de los niños de Belén por orden de Herodes, mediante las tentaciones en el desierto para evitar el camino de la cruz, mediante la contradicción de Pedro en cuanto a la necesidad de la cruz, cuando le dice, no, Señor, que eso no te acontezca, y por medio de la traición de Judas, en quien Satanás entró. Pero sabemos que Jesús había firmado su rostro, Él estaba decidido a cumplir con su misión, a cumplir con todo lo que estaba escrito de Él. Él sabía que debía entregar su vida. Pero la victoria inicia cuando Él empieza a llevar su ministerio y el reino de Satanás empieza a retroceder. Vemos esto porque vemos muchas menciones de que los demonios eran expulsados. Había mucha actividad demoníaca en ese entonces. Cada vez ha sido menor y menor y menor. Porque vemos por las Escrituras que llegó un hombre más fuerte que Satanás, que nuestro Señor Jesucristo, y le ató. Dice las Escrituras, le ató. ¿Qué significa esto? Nos lo dice después en Apocalipsis 20. ¿Le ató para qué? Para que no engañase a las naciones. Satanás tenía a todos con el entendimiento entenebrecido, engañado, todos. El mundo estaba en tinieblas cuando llega el Señor Jesucristo. Pero dice, Cristo lo ató para que no engañe a quienes, a los que les iba a resplandecer la luz del Evangelio, a ellos. Por eso es de que en ti la luz resplandeció del Evangelio, resplandeció si estás en Cristo. Porque Satanás no pudo evitar, no pudo hacer nada, porque él está atado en cuanto a ese sentido. Ciertamente nos dice el apóstol Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él jamás va a impedir que los que van a ser salvos serán salvos.
jamás podrá impedir de que los que somos salvos llegaremos a la gloria celestial. En ese sentido es que Dios limita su poder. Dice Lutero, es como un perro, dice, que está encadenado, no puede llegar más allá de su cadena. Y su cadena es que no puede seguir engañando. Pero si vamos allá en Apocalipsis 20, al final de este tiempo, al final de estos días, dice la palabra de Dios, será desatado por un poco de tiempo. Dice, ¿para qué? Para que engañe a las naciones. Entonces vendrá otra vez al final de nuestros días, al final de este tiempo, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que estamos viviendo los últimos días. Pero al final de nuestros días vendrá ese tiempo donde Él será nuevamente desatado, engañará a las naciones. Y dice Apocalipsis, y esas naciones rodearán la ciudad amada. No se refiere a Jerusalén terrenal, la ciudad amada somos ¿qué? Nosotros. Se refiere a una intensa persecución que habrá en el último tiempo sobre los cristianos. Es el plan de Dios, pero también en ese último tiempo habrá mucha salvación. Ese es el plan de Dios. Pero cuando llega Jesús había mucha actividad demoníaca. Esa cada vez es menos, porque el reino de Cristo está ¿qué? Avanzando. Hoy en día, como un dato, hay posesiones demoníacas, sí hay, pero son las menos. Otro dato, un hijo de Dios puede ser poseído jamás. Quien está en su corazón es Dios fuerte. Amén. Muy bien. Entonces dice Marcos 1, 21 al 28. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces fue la victoria decretada, la victoria que iniciada. Y también tenemos la victoria obtenida, lograda por Cristo. Su victoria llegó, ¿dónde? En la cruz. La victoria fue en la cruz. Cristo ahí, por medio de su muerte, destruyó el imperio de la muerte que tenía el diablo. Por medio de su muerte, destruye el imperio de la muerte. Y así libera a todos aquellos que estábamos sujetos a servidumbre. Hubo un tiempo en que todos teníamos el entendimiento entenebrecido. Todos lo tuvimos. Llega la luz de Cristo, resplandece en mi corazón, me da nuevos ojos y veo la belleza de mi Señor Jesucristo. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, ahí está su victoria. Su muerte fue la victoria. Para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y por qué tenía el imperio el de la muerte? Desde el mismo Edén, ¿quién engaña a Eva? Eva peca por su propia, ella decide pecar, pero ¿quién mete esa tentación? Satanás. Satanás sabe que a partir de ahí todos los hombres están perdidos. Lo que tiene que hacer Satanás es seguirlos tentando. ¿Para qué? Para que sigan pecando. De esa manera su imperio de la muerte crece en Satanás. Pero ¿cómo se vence el imperio de la muerte que él tiene? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje muy importante en el que se habla de la victoria de Cristo es Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a nosotros, los que estamos en Cristo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Y sigue diciendo Colosenses 2, 14 y 15. Vean, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vean aquí, esto es bien importante que notemos. Pablo vincula, hay una relación.
¿verdad? Entre lo que hizo Cristo con el acta de los decretos. ¿Qué hizo con el acta de los decretos? La canceló y la eliminó. Con lo que hizo con los principados y potestades, ¿qué hizo? Los desarmó y los venció. Entonces, ¿cómo Cristo, cómo Dios, ¿verdad? Por medio de su Hijo, vence y desarma a los principados y a las potestades, cancelando el acta de los decretos? Cuando vemos esto del acta de los decretos, hace referencia a la ley de Dios. Y más aún, a todas nuestras transgresiones a la ley de Dios. Incontables. ¿Cuántas? Todas. Todas esas. Pero esas por eso hablaban contra nosotros. O sea, no había escapatoria para nosotros. La paga del pecado es muerte. Todos merecíamos la muerte. Y Satanás usaba eso contra nosotros y sus huestes. Ve, él es pecador. Y tú mismo dijiste, Dios, la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando mi culpa, y estamos aprendiendo, que es evidente por la ley de Dios, Dios la clava en su Hijo. ¿Qué es lo que dice esto? Entonces estamos ya libres de culpa. Y así desarma a los principados y potestades. ¿Por qué? Porque ahora cuando ya nos acusan, ¿qué dice nuestro Salvador? Eso que tú acusas ya fue pagado por mí. Amén. Por eso en su muerte Él los vence. Y cuando dice los exhibió públicamente, esto nos quiere decir de que cuando llegaba un rey, exhibía públicamente, quizás cortando la cabeza al enemigo, y lo exhibía públicamente. No había duda, ellos habían sido ¿qué? Vencidos. En la cruz es la figura que nos dice aquí. Los exhibió públicamente. ¿Y cómo es que venció Cristo a Satanás? En su vida, por eso es importante, ¿verdad? La vida de Cristo, resistiendo de forma total, completa a las tentaciones de Satanás. Satanás le tentó, ¿para qué? Para evitar que llegara a la cruz. Al final le ofrece todos los reinos del mundo. El Padre le daría al Hijo todos los reinos del mundo, pero ¿después de qué? De que pasara por su pasión, por su vida, muerte y resurrección. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene todo eso, esa herencia es de Él y es de nosotros en Cristo. ¿Qué quiere hacer Satanás? Le ofrece todo eso, pero sin pasar por toda la cruz. Lo estuvo tentando, pero Jesús perseveró. Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia perfecta era necesaria, indispensable en su obra de salvación. Con su obediencia Él estaba venciendo a todo, pecado, muerte, mundo. Su obediencia fue la que lo venció. Finalmente, en la muerte, su victoria, en la muerte de cruz. Así Jesús obedece y de esa forma Satanás es derrotado. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿de qué manera vamos a derrotar las tentaciones y asechanzas del adversario, del maligno? ¿De qué manera? De la misma manera. De la misma manera. No enfocándonos en Él, sino enfocándonos en ¿quién? En Dios. Obedeciendo a Cristo, siendo obediente a Él. Así dice, el diablo se alejará de vosotros, dice Santiago. Así la victoria de Cristo es mi victoria. Porque por su victoria ya me capacitó para obedecer los mandatos de Dios. Y mientras yo los obedezco, créanme, Satanás estará allí afuera de la puerta. Amén. Y dice Romanos 5:19, porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y quien es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Finalmente, esa victoria es confirmada y anunciada. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? ¿Por medio de qué, mis hermanos? Por medio de la resurrección. Su victoria obtenida en la cruz, confirmada y anunciada, ¿dónde? En la resurrección. Amén. Y aquí lo he venido mencionando, mis hermanos, pero no debemos de considerar la cruz como una derrota y la resurrección como una victoria. No. ¿Sí? O sea, a veces podríamos pensar eso. No. La cruz fue la victoria conquistada y la resurrección la victoria confirmada. Amén. Cristo venció en la cruz. Y como ya dije, era imposible que
que fuese retenido por la muerte, porque Jesús, aunque murió realmente entregó su vida, por cuanto no comete un solo pecado, la muerte no le pudo retener. Así con su muerte, Él vence ¿qué? La muerte. Esto es algo que a mí no deja de sorprenderme, ¿verdad? Maravillarme de mi Redentor. En su mayor muestra de debilidad, ¿qué mayor muestra que estar muriendo? Esa es su victoria. Yo veo ahí el poder de mi Redentor. Con su mayor muestra de debilidad, Él estaba venciendo a lo que más nos oprimía. Mi carne, el pecado, las tentaciones, Satanás, el mundo. Ahí veo su poder de mi Señor Jesucristo. Con su muerte venció a la muerte. Por eso el Evangelio incluye tanto la muerte como la resurrección de Jesús. Por cuanto no se hubiera logrado nada con su muerte si Él no hubiera resucitado. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque Dios está vivo. Mi Redentor vive. Y yo sé que estos ojos le verán. Amén. Gracias a Dios. Pero en el Evangelio, mis hermanos, cuando lo compartimos, resaltamos la cruz. Obviamente, cuando usted lee las epístolas, evidentemente lo que se resalta que es la cruz, de lo que hemos estudiado en estos días. ¿Por qué? Porque ahí fue la victoria de Cristo. Pero definitivamente la resurrección, porque ahí se confirmó que su victoria. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo digo y lo vuelvo a decir, la sangre valiosa de Cristo. No un término romántico. O sea, es valiosa, pero ¿por qué? Porque lo que tiene valor que es la vida que estaba siendo entregada cuando su sangre estaba siendo derramada. Ese es el énfasis. Por la vida preciosa de Cristo, que entregó como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, en estos tiempos, mis hermanos, en los que estamos viviendo, por amor de vosotros. Lo que movió al Padre a dar a su Hijo fue el amor eterno con el que Él nos ha amado. El Hijo no murió para que nos pudiera amar, porque nos amó el Padre, es que el Hijo murió por nosotros. Amén. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Y qué dice? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que mi fe y mi esperanza sea en Dios. Amén. Mi esperanza está en que mi Redentor vive. Ahora, Él está aquí entre nosotros, mis hermanos. Él es el que les está hablando. Viene la victoria extendida. ¿Cómo se extiende la victoria de nuestro Señor Jesucristo? A medida que la iglesia cumple su misión. ¿Cuál es nuestra misión? Que nosotros ya en el poder del Espíritu Santo, mora en nosotros, salgamos a predicar al Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador. Él reina hoy, como le estamos cantando. Llamar a la gente a que se arrepienta de sus pecados y crea solo en Él. Son el que el Padre vindicó. Solo Él es que vimos la luz, el pan, el camino, la verdad, la vida, la vid. Solo Él es. Solo Él, nadie más. Cree solo en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la victoria extendida. El reino está avanzando por medio de su iglesia. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y te está hablando a ti si estás en Cristo. Real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, como a precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él usa estos vasos débiles, frágiles, pero redimidos por Él. Amén. Finalmente tendremos la victoria consumada. Ahora nosotros lo que anhelamos es que su victoria sea consumada. ¿Cuándo? Cuando Él regrese en gloria. Es lo que anhelamos. Es el gran evento que esperamos, mis hermanos. Ningún otro evento, solo ese. No una firma en Palestina, eso no esperamos nosotros. Nuestros ojos están puestos ¿en quién? En el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él. Él llega, nos resucita los que estemos muertos, los vivos, nos glorifica y nos lleva a la gloria eterna con Él. Él viene para inaugurar ya el reino eterno. Solo esperamos eso nosotros. Y cuando Él llegue, vean lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo más bajo, hasta una muerte de cruz, lo más bajo. Una muerte dedicada a los peores criminales, se humilló hasta lo más bajo. Por eso dice, por lo cual también Dios le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El diablo será arrojado al lago de fuego, donde la muerte y el Hades se le unirán. Aquí la muerte y el Hades son figuras. La muerte es la separación eterna de Dios. O sea, no es algo, no es una persona, es una figura. Pero ¿por qué estará eternamente ahí en el lago de fuego? Porque esa es la muerte eterna, la separación final, definitiva y completa ¿de quién? De Dios. El Hades, ¿qué es? El sepulcro. Es lo mismo, figuras. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, ¿ven? ¿Para qué fue soltado el diablo por un poco de tiempo? Para que engañase otra vez a las naciones. Dice la palabra de Dios, y los que le seguirán a Satanás serán como las arenas del mar. Muchísima gente en aquel tiempo final. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después agrega Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Estás tú inscrito en el libro de la vida? Gracias a Dios por los que dicen amén, con esa seguridad. Y si no lo puedes decir, arrepiéntete hoy. La salvación es hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y después de todo esto, el Hijo entregará el reino al Padre para que Él sea todo en todos. 1 Corintios 15, 24 y 28. Luego el fin. ¿Ven, hermanos? El fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque preciso, dice, porque es necesario que Él reine, que Cristo reina. No dice esto, porque es necesario que Cristo empiece a reinar. No, es necesario que Él reine todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Él reina hoy. Es necesario que Él reine hasta que haya derrotado a todos sus enemigos. Ya derrotados, pero serán derrotados definitivamente cuando Él venga por segunda vez. Y dice, y el postrer enemigo, el último enemigo. Vemos Apocalipsis que habla primero de Satanás, la bestia, el profeta, y al último, ¿de quién habla? De la muerte y el Hades. El último enemigo, el postrer, el último enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. ¿Y cuándo es destruida la muerte? Cuando Él venga y nos dé cuerpos glorificados. Ahí la muerte es destruida. ¿Ven? Luego, el fin. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? La glorificación de nuestros cuerpos. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y después qué? La gloria eterna. ¿Sí, mis hermanos? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? Dios Padre las sujetó debajo de los pies ¿de quién? De Dios Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién se exceptúa? Al Padre. Evidentemente, el Padre sujeta en el Hijo todas las cosas, Él mismo no. Es lo que dice aquí la palabra. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién? A Dios Padre. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Amén. Y así, mis hermanos, nosotros entramos en la victoria de Cristo. Amén. Nosotros ya estamos viviendo la victoria de Cristo. Ya la estamos viviendo. Oye, pero tanto sufrimiento y calumnia. Amén. Esa es la victoria que estamos viviendo en Cristo. Porque esa fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por su santidad, Él fue vituperado, blasfemado y finalmente crucificado. Por su santidad. Nosotros vivimos la victoria de Cristo al caminar en santidad y esperamos lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, la victoria significa sufrimiento para nosotros, porque eso significó para Cristo. Él sufriendo venció. Sufrió en vida, pero ¿dónde fue su mayor sufrimiento? En su muerte. Y en su muerte fue ¿qué? Su victoria. Nosotros igualmente, entre más nos entreguemos a Cristo en vida, más sufriremos por Él. Pero yo no sé, de una forma que solo Dios puede hacer, más gozo tendremos en nuestras vidas. Y escuchen, más paz tendremos en nuestras vidas. Porque Él nos ha concedido no solo creer en Él, sino también que suframos por Él. Sufrir por Cristo es un don de Dios, es una bendición de Dios. Y eso nos llena de gozo y de paz. Esa es la sabiduría de nuestro bendito Rey Celestial. Sí. Gracias a Dios. Pero sabemos que Satanás está atado, ha sido vencido, pero no totalmente. Será vencido finalmente cuando venga el Señor Jesucristo. Y por un lado nos dice el apóstol Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, Satanás es imposible, jamás te va a arrebatar tu salvación, jamás va a evitar que llegues a la gloria eterna, jamás va a evitar que compartas el evangelio. ¿Va a estar? Claro que sí, porque también nos dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. O sea, el cristiano tiene la sabiduría del Señor, sabe que Satanás está vencido, pero también sabe que anda como león rugiente buscando a quién. Ambas cosas. Pero ¿cuál es nosotros? Sed sobrios, piensa bien, o sea, ten estos entendimientos y vela, o sea, pasa tiempo con tu Señor, oración, estudio, vela. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es importante que nos congreguemos, hermanos. Importante que estemos unidos como hijos de Dios. Una iglesia local y con hermanos de otras iglesias también, pero es tu iglesia local. Es como una manada, imagínate, de antílopes.
Ahí anda un león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Aquel que se salga de ahí. O sea, esa ya es una presa fácil. Aquel que no se congrega regularmente, domingo a domingo, y dice ser cristiano, yo dudaría mucho de eso. Tenemos un mandato explícito, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hebreos. Pero aparte tenemos un anhelo puesto por Dios de venir a congregarnos cada domingo. O sea, nos da gozo estar aquí entre hermanos escuchando su palabra. Pero aquí estamos protegidos también. Y salimos bendecidos para en la semana, ¿verdad?, seguir obedeciendo a nuestro Señor. Amén. El reino de Dios ha sido ya inaugurado y avanza, pero todavía no ha sido consumado. La era del reinado de Cristo ya ha llegado. Cristo reina hoy. Y por eso es que nosotros ya gustamos los poderes del siglo venidero. ¿Qué es esto? Hemos hablado. ¿Qué es gustar los poderes del siglo venidero? Es esto que pasa aquí. Es esto. Gozarnos cuando cantamos, cuando vemos a mi hermano, cuando escucho su palabra, cuando me está hablando. Eso es gustar los poderes del siglo venidero. Porque en el siglo venidero ya nuestro gozo será completo. Mi amor por mi hermano será completo. Mi amor por Cristo será completo. Allá ya no habrá vestigio de pecado. Pero aquí congregado, es donde yo gusto los poderes del siglo venidero. Amén. Estamos con un pie en esta tierra, con otro pie ¿dónde? En la gloria. Amén. Pero esa era antigua no ha pasado completamente. Sigue habiendo carne en nosotros, pecado en nosotros, tentaciones en nosotros. Por eso tenemos que luchar un tiempo más, hasta que muramos o hasta que el Señor que venga. Tenemos que tener un equilibrio de ambos. ¿Sí? O sea, si alguien piensa que él ya no peca, algunos creen eso, ciertas iglesias, bueno, no sé si iglesias, pero enseñan eso, que se llega a un estado en el que tú ya no pecas. Nosotros no. Bueno, nosotros no. ¿Qué nos dice Juan? Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. La verdad no está en él. Somos congruentes. Pero también por otro lado, si pensamos solo en la derrota, no vamos a caminar bien nuestra carrera. Congruentes. Tengo la victoria, pero debo seguir en la lucha. Amén. O sea, congruentes. No podemos enfatizar una más que la otra. Y para todo esto, para poder seguir caminando la carrera, y que el Señor al final nos diga, bien, siervo fiel, llegaste. Vamos a terminar conociendo aspectos de la victoria que Cristo ha obtenido para nosotros. Cristo ya obtuvo para nosotros la victoria sobre la tiranía de la ley. O sea, ya nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Amén. Pero mi obediencia a la ley es mi testimonio de salvación. Siempre es equilibrio. Amén. O sea, yo no me gano la vida eterna por obedecer, porque no puedo. Pero cuando estoy ya en la vida eterna, tengo la gracia para poder obedecer a mi Redentor, a mi Señor. Y mi obediencia es la evidencia de mi salvación. Entonces, ya la ley para mí ya no es un tirano. Claro que me sigue mostrando todas las áreas, pero ya no me condena. Porque ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido ¿qué? Justificados. Pero mi obediencia es la evidencia de mi justificación. Amén. ¿Y dónde se nos libró de la condenación de la ley? En la cruz de Cristo. ¿Y quién nos capacita para obedecer la ley? La cruz de Cristo. Amén. Romanos 8:1-2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vean, ¿cómo se ve que estás en Cristo Jesús? ¿Qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, obedeciendo los mandatos de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. He sido redimido en Cristo, rescatado en Cristo. ¿De qué? De mis pecados. Amén. Tenemos victoria sobre la tiranía de la ley, victoria sobre la tiranía de la carne. O sea, ya ahora tenemos todo para poder vencer a nuestra propia carne. ¿Qué es la carne en las Escrituras? No es esto, Es esa inclinación
ese deseo intenso que sigue en nosotros, que nos lleva a querer pecar, al pecado. Esa es la carne. Sigue estando en nosotros la carne. Pero también el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer nuestra propia carne. 1 Pedro 4, 1, 2. Este texto, si Dios permite, lo veremos con todo detalle en unos 4 domingos, no sé. Pero dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ten en mente que su victoria, cómo venció Cristo obedeciendo y cómo al final entregando su vida. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y aquí se habla de su carne, se habla de su padecimiento que es físico, habla de eso, pero por su santidad es que padeció. Vosotros también armaos, esta palabra armaos es un término militar, ármate, o sea, usa esa misma arma que Cristo, dice. Pero ¿cómo te vas a armar? ¿Cuál va a ser tu arma? Un pensamiento, el mismo pensamiento. Si Cristo padeciendo terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, entonces yo, negando mi carne y padeciéndome por no ceder a mis pecados, es como yo también estoy obteniendo ¿qué? La victoria. Es lo que nos dice aquí. Es lo que nos dice aquí. Ya tenemos todo en Cristo para vencer nuestra carne. ¿Qué es todo? Lo hemos visto muchas veces. Un corazón de carne, su Espíritu Santo, ya el amor por Él nos ha regresado. El deseo de obedecerle ya lo tenemos otra vez. Pero sigue la carne. Pero tenemos que armarnos para la milicia, para la batalla. ¿Cómo? Teniendo en nuestra mente la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo, Él por ser obediente es que padeció lo mismo nosotros. Amén. Y victoria sobre la tiranía del mundo. Podemos vencer al mundo al ver por la gracia de Dios la verdad de Cristo y su enseñanza. Y así distinguir los engaños de Satanás. La cruz de Cristo es lo que más nos va a despegar de la mundanalidad, mis hermanos. ¿Cómo te vas a despegar del mundo? Viendo más la cruz de Cristo. Viendo más la cruz de Cristo. Siendo más sabio en las palabras del Señor. Así vas a poder identificar todas las tentaciones del mundo, Satanás, el mundo, que llegan a tu concupiscencia y te hacen que pecar, ¿ves? Pero todo eso lo ha vencido Cristo. 1 Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esta fe habla de nuestro cuerpo doctrinal de la fe. Entre tengas una doctrina más sólida en las Escrituras, vas a vencer el mundo. Vas a identificar los engaños del mundo. Vas a decir, no, esta tentación, no. Y vas a obedecer. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, nuestro cuerpo doctrinal de fe, el cómo entendemos las Escrituras, cómo aplicamos las Escrituras a nuestra vida. Eso es lo que vence al mundo. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nos lleva de nuevo ¿a qué? A la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y victoria sobre la tiranía de la muerte. Sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Y sabemos que si morimos un día, al morir, mi alma, mi espíritu, lo mismo, mi parte inmaterial irá ¿a dónde? A la presencia misma de Cristo, de inmediato. Mi cuerpo duerme, si es que yo muero hoy, duerme. Pero cuando venga Cristo, Él va a unir mi cuerpo glorificado con mi alma, entonces estaré para siempre con Él. Yo tengo esa certeza. Entonces, mis hermanos, no le tenemos miedo a la muerte. No le deberíamos de tener miedo a la muerte. Dice un teólogo, el mejor día del cristiano es el día de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Gracias a Dios. Y mientras estemos aquí, vivamos para que el reino avance. Amén. Entonces, victoria sobre la tiranía de la muerte. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto?
Gracias a Dios. Concluyamos. Entonces el poder de Dios comienza en nuestras vidas cuando conocemos el Evangelio de Dios, cuando vemos ahí nuestros pecados perdonados. Entonces cuando proclamamos al Cristo crucificado y resucitado, Dios hace volver a las personas de las tinieblas a la luz, y así el reino de Satanás retrocede y el reino de Cristo avanza. Y debemos saber que aunque la victoria de Cristo ya es nuestra por la fe, en nuestro camino a la gloria vamos a perder algunas batallas, pero venceremos porque Cristo venció. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y nuestra victoria es segura. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Él dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ningún otro mensaje es más importante para los hombres. Ningún otro mensaje. Para los hombres perdidos y salvos. Para ti, si estás en la fe de Cristo, ningún mensaje es más importante para ti que la cruz de Cristo. Amén. Para los perdidos, para todos. Ese es el mejor mensaje para todos. Ese es el mensaje de la victoria de Cristo en la cruz. El mensaje de la victoria conquistada y confirmada por medio de ¿qué? De su resurrección. Amén. Amén. Gracias a Dios.